con ustedes, el licenciado Joaquín Victoria. Muchas gracias por la introducción, licenciado Rivera. Muchas gracias a la Cooperativa de Profesionales y a Professional Trust específicamente por esta oportunidad, un poco de poder compartir nuestros conocimientos en un tema que nos apasiona, como es el tema de los fideicomisos y específicamente sobre el fideicomiso siendo una estructura de protección y planificación. Nosotros, pues como dijo el licenciado Rivera, tenemos una experiencia de alrededor de 15 años en la estructuración y elaboración de fideicomisos, desde la óptica jurídica, pero también desde la óptica operativa de cómo funciona este mecanismo, que como veremos a lo largo de la presentación es un instrumento jurídico sumamente versátil, sumamente flexible, que nos permite, pues básicamente realizar actividades muy interesantes a nivel de la planificación y la protección de nuestro patrimonio para asegurar ese patrimonio, pues mientras nosotros vivamos y posteriormente poder distribuirlo entre quienes nosotros así queramos como nuestros herederos, ¿no? Voy a empezar la presentación. Aquí pueden ver la agenda donde pues iremos viendo diferentes temas, donde iniciaremos con la evolución histórica del fideicomiso en Panamá, un poco para conocer de dónde proviene el fideicomiso en Panamá, y un poco sorprendente nos podremos dar cuenta que Panamá ha sido pionero en esta figura, pues ya desde hace más de 100 años incluso. Veremos un poco esa evolución, cómo ha ido dándose en nuestro país hasta ser hoy Panamá pues un centro fiduciario internacional con una amplia cantidad de fideicomisos administrados y de activos bajo administración fiduciaria en nuestro país, e incluso donde vienen personas de otros países a estructurar estos fideicomisos, pues ya con la experiencia que hemos ido adquiriendo en Panamá en las últimas décadas con este instrumento. También hablaremos un poco del concepto de fideicomiso. A manera general, el fideicomiso es una figura muy abarcadora. Trataremos de ser lo más didácticos y específicos posibles. Sabemos que puede ser una figura de alta complejidad, por lo cual trataremos también de precisar con algunos ejemplos que nos permitan entender qué es un fideicomiso, cómo opera y por qué es funcional e interesante en materia de protección patrimonial. También conversaremos un poco de los sujetos o las partes del fideicomiso, quienes conforman un fideicomiso, los beneficios del fideicomiso como estructura, y ya iremos un poco más puntualizando sobre el fideicomiso de protección patrimonial como una clase de fideicomiso como tal, comparándolo con otras figuras jurídicas de nuestra legislación, de nuestra normativa, como las fundaciones de interés privado o los testamentos, y viendo las ventajas competitivas que puede tener el fideicomiso como figura de protección. Terminaremos con unas conclusiones, recapitulando un poco lo que hemos conversado dentro de la presentación, y abriremos un espacio de preguntas y respuestas de unos 15-20 minutos conversando con los organizadores. Pensamos que lo mejor es que las preguntas se pongan en el chat del Zoom, y al final de la presentación estaremos absorbiendo cada una de esas preguntas en el orden en que fueron llegando, un poco para mantener todo el orden de la presentación y de lo que vayamos presentando en este momento. Ok, un poco aquí en la evolución histórica del fideicomiso en Panamá. La primera ley de fideicomiso en Panamá fue el año 1925. Esto, para que tengan idea, no solamente fue la primera ley de fideicomiso en Panamá, fue la primera ley de fideicomiso en América Latina. Por eso decía que Panamá es pionero en la figura de fideicomiso. Acaba de cumplir 100 años desde que el fideicomiso fue normado en nuestro país. Esto fue un proyecto impulsado en su momento por el doctor Ricardo J. Alfaro, pues que conocemos como gran diplomático, abogado y catedrático, que por sus conocimientos del trust anglosajón pudo concebir la figura de fideicomiso, pero más arraigada hacia las disposiciones y hacia el concepto de América Latina. Esto en su momento fue revolucionario, y no quiero ser tan técnico, pero el derecho en Panamá proviene del derecho romano. Por ejemplo, nuestro código civil y nuestra codificación está basada en derecho romano,
pero esta figura, a pesar de que el fideicomiso existía en el derecho romano, esta primera ley adopta más el fideicomiso de corte anglosajón, que es el que se utilizaba en Reino Unido y en los Estados Unidos. Obviamente con diferencias importantes para que este fideicomiso o esta ley fuera funcional para nuestro país. Posteriormente, en el 41, en 1941, se hace una modificación a la ley con ajustes muy mínimos, o sea, no pasó gran cosa en esa ley del 41 y nos vamos hasta la ley de 1984, la ley 1 del 84, donde sí hay una modernización muy importante de la figura del fideicomiso y se empieza a adoptar el fideicomiso en Panamá. Antes del 84, realmente el uso del fideicomiso era muy poco, era una figura poco utilizada, más que todo se hacía para algunas transacciones de derecho internacional, pero era poco utilizada en la plaza panameña. A partir de la ley del 84, el fideicomiso empieza a agarrar cierta popularidad que crece de manera importante, diría yo, hace unos 20 o 15 años, cuando las instituciones financieras empiezan a utilizar el fideicomiso como mecanismo de garantía y ya las hipotecas que habían sido históricamente la figura jurídica bajo las cuales las instituciones financieras protegían sus garantías, empieza a ceder terreno frente al fideicomiso y la gente empieza a entender un poco más la figura del fideicomiso, principalmente como mecanismo de garantía. Posteriormente esto evoluciona y por, digamos, influencias de países cercanos como Colombia, por ejemplo, que tiene una gran cultura fiduciaria de hace 30, 40 años, se adoptan otras figuras de fideicomiso, como veremos en la presentación, como el fideicomiso de administración o de inversión, y el fideicomiso sobre el que más hablaremos, que es el fideicomiso de protección patrimonial o fideicomiso testamentario, que empieza a popularizarse en Panamá, como digo, hace 10 o 15 años. Con la ley del 2017, que es la última modificación hace 9 años, básicamente Panamá adopta con esta ley estándares y exigencias internacionales. Como todos sabemos, hemos estado como país siendo muy presionados desde hace algunos años para cumplir como centro financiero con ciertos requisitos internacionales de organismos regionales e internacionales. Y esta ley del 2017 viene a incorporar conceptos muy precisos sobre debida diligencia, sobre profesionalización del fiduciario, sobre requisitos para el fiduciario que debe cumplir, que también hablaremos un poco de eso, que es sumamente importante porque se profesionaliza mucho más la figura del fiduciario, lo cual obviamente es positivo para la confianza de la figura y del contrato de fideicomiso. Así que esta fue la última modificación hace 9 años. Normativamente o a nivel legal, vale la pena también destacar que en adición a todas estas leyes, el fideicomiso es regulado a través, o el sector fiduciario es regulado a través de la Superintendencia de Bancos mediante lo que se llama acuerdos bancarios, que son normas que reglamentan la ley de fideicomiso y que puntualizan sobre ciertos aspectos, por ejemplo, de corte regulatorio o de corte de ciertas exigencias para el fiduciario. Adentrándonos un poco en lo que es el concepto de fideicomiso y cómo está definido actualmente, me he permitido citarlo tal cual como está en la ley, que como ven, esta definición viene del año de 1984, pero con las modificaciones adoptadas en la ley 21 del 2017, en donde básicamente te dice que el fideicomiso es un acto jurídico en virtud del cual una persona llamada fideicomitente puede transferir ya sea bienes o derechos a una persona que se llama fiduciario, quien entonces obliga a administrarlos o a disponer de ellos para cumplir una finalidad determinada por el fideicomitente. Si desglosamos un poco esta definición y como un poco está señalado en la imagen o ilustrado en la imagen, tenemos, y ahora lo vamos a hablar también, tres sujetos. O sea, el fideicomitente, que es la persona que transfiere los bienes o derechos, y vamos a ver también a lo largo de la presentación que básicamente puedes transferir cualquier tipo de bien a un fideicomiso. Básicamente el único requisito es que el bien sea lícito, pero puedes transferir cualquier tipo de bien, incluso bienes futuros, es decir, bienes que todavía no estén bajo tu posesión, pero que tú sabes que van a estar
porque estás en un proceso de compra o porque piensas adquirir ese bien en el futuro, tú puedes dejar estipulado en el fideicomiso de que ese bien futuro también va a formar parte de ese fideicomiso. Entonces, ese fideicomitente, que vendríamos siendo cualquiera de nosotros, que va a constituir ese fideicomiso, es decir, el cliente en este caso, que se acerca a una fiduciaria para constituir un fideicomiso, es el que transfiere sus bienes a favor del fiduciario. Y acá, en un poco en los sujetos del fideicomiso, pueden ver que el fideicomitente puede ser cualquier persona, puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, puede ser una persona panameña, puede ser un extranjero, puede haber varios fideicomitentes en un fideicomiso, no tiene que ser una sola persona, puede haber varias personas aportando a un fideicomiso para una finalidad en común que quieran desarrollar, ya sea a nivel de negocios, ya sea a nivel de protección de patrimonio, ya sea a nivel de garantía o de administración o incluso de inversión, puede haber una multiplicidad de fideicomitentes. El fiduciario, que es el ente profesional, como en este caso sería Professional Trust S.A., es el ente profesional regulado con licencia, amparado y regulado por la Superintendencia de Bancos de Panamá, que tiene la obligación de cumplir con las disposiciones del contrato y con las disposiciones legales. Este fiduciario obviamente no puede ser cualquier persona. Tiene que reunir una serie de requisitos que están en la Ley 21 del 2017 y en los acuerdos emitidos por la Superintendencia de Bancos que le permitan desarrollar la actividad fiduciaria. Por tratarse de una actividad donde estás manejando patrimonio de terceros, en este caso del fideicomitente, evidentemente este fiduciario no pudiera ser una persona natural, tiene que ser una persona jurídica que tenga una estructura operativa, financiera, que tenga controles internos y que tenga la suficiente solvencia para poder administrar estos patrimonios, el suficiente profesionalismo y conocimiento para hacerlo. Razón por la cual, para poder ser fiduciario, tienes que pasar por todo un proceso de habilitación para conseguir tu licencia fiduciaria emitida por la Superintendencia de Bancos de Panamá. Y el fideicomisario, o también llamado beneficiario, es la persona que recibe los frutos del fideicomiso, los beneficios del fideicomiso. También puede haber puede haber un solo beneficiario, puede haber varios beneficiarios o puede haber beneficiarios incluso futuros o puede haber clases de beneficiarios. Por ejemplo, tú pudieras tener un beneficiario principal que hoy en día recibe los frutos del fideicomiso, pudieras tener un beneficiario secundario, y ahora lo vamos a ver cuando hablemos del fideicomiso de protección patrimonial, donde ese beneficiario secundario solamente puede recibir los beneficios del fideicomiso, por ejemplo, cuando muera el beneficiario principal o cuando el beneficiario principal así lo haya estipulado. Por ejemplo, ese beneficiario secundario pudiera ser una persona menor de edad, un hijo que hoy en día está en edad escolar y que pues obviamente no tiene la facultad legal de administrar bienes. Tú lo pones como beneficiario secundario con una instrucción muy precisa en el fideicomiso que diga que cuando termine sus estudios universitarios, por ejemplo, o a la edad de 25 años o a la edad de 30 años, dependiendo de lo que disponga ese fideicomitente, ese beneficiario pueda recibir X o Y activo o fruto o beneficio del fideicomiso. El beneficiario también puede ser el propio fideicomitente. Por ejemplo, yo pudiera conformar o constituir un fideicomiso como fideicomitente, aportar bienes a ese fideicomiso que sean administrados por el fiduciario y que esos beneficios, por ejemplo, yo los reciba como fideicomitente en primera instancia y después decir, oye, si yo fallezco, si yo quedo incapacitado permanentemente o si se da X o Y situación o X o Y hito, entonces el beneficiario secundario se activa y tiene derecho a tomar los frutos o lo que se haya dispuesto dentro del fideicomiso. Aquí está pues también un poco esquematizado los diferentes sujetos del fideicomiso, que como hemos dicho, pues básicamente son tres principales: fideicomitente, fiduciario, beneficiario, pudiendo ser dos, como hemos explicado, porque el fideicomitente y el beneficiario pudieran ser la misma persona. No es obligatorio que lo sean, pudiera ser, así como también pudiera ser beneficiarios futuros,
clases de beneficiarios, varios fideicomitentes, eh, por lo que decimos que el fideicomiso es una estructura muy flexible en cuanto a su constitución y no todos los fideicomisos son iguales, porque al final no todas las personas que constituyen un fideicomiso tienen las mismas necesidades, los mismos propósitos o las mismas finalidades. Ni siquiera pudiera ser un fideicomiso de la misma especie porque hay diferentes clases de fideicomisos. Los bienes que uno puede aportar al fideicomiso, y como decíamos al inicio de la presentación, básicamente imagínense que pueden aportar cualquier cosa, obviamente siempre y cuando dicho bien sea legal y dicho bien sea susceptible de ser traspasado a un fideicomiso. Si tienes un bien que está embargado, secuestrado, pues evidentemente al estar ese bien fuera del comercio, no lo vas a poder aportar a un fideicomiso. Pero si el bien pues está en disposición de ser traspasado, tú puedes, como pueden ver en la imagen, y esto simplemente es enunciativo e ilustrativo y no representa todos los bienes que se pueden aportar a un fideicomiso, hablamos de terrenos, locales comerciales, hasta un flujo de caja de un negocio. Por ejemplo, yo pudiera aportar un fideicomiso unas cuentas por cobrar y que el fiduciario sea el encargado de cobrar esas facturas, por ejemplo, porque pues no tengo la capacidad operativa de hacerlo yo o no tengo un equipo de contabilidad robusto, entonces me asesoro de un profesional, voy donde este fiduciario que sí tiene todo un engranaje operativo y que puede realizar esta labor aliviando mi carga operativa en mi empresa. Puedo también traspasar vehículos, maquinaria, equipo rodante, automóviles, cuentas corrientes de ahorro, de depósito a plazo, o sea, cualquier tipo de producto bancario puede estar a nombre de un fideicomiso. Acciones, títulos, valores también en el mercado bursátil. Puedo ceder derechos de un contrato. Por ejemplo, yo puedo como persona natural, como Joaquín Victoria, tener un contrato firmado y yo puedo decir, oye, yo cedo los derechos económicos de este contrato a favor del fideicomiso para que el pago que yo debería recibir lo reciba directamente el fideicomiso en mi nombre. Puedo también traspasar inventario, cuentas por cobrar, facturas e incluso efectivo. Como pueden ver, hay una multiplicidad de activos o de bienes que se pueden ser y como mencioné al principio, ni siquiera tienen que ser bienes que tú tengas hoy en día. Pueden ser bienes futuros incluso que puede ceder, lo cual también es una novedad que ha introducido la ley de fideicomisos. Ahora hablando un poco de los tipos de fideicomisos, hay varios. Esto también es a manera enunciativa e incluso hoy en día, pues ya en Panamá estamos viendo fideicomisos de índole muy sofisticada, por ejemplo en el mercado de valores, fideicomisos que se utilizan para garantizar emisiones públicas en la bolsa de valores o que se utilizan para temas de titularizaciones que ya son productos financieros de alta sofisticación y complejidad, pero hemos traído, como quien dice, los más tradicionales, los más usados. El fideicomiso de garantía sigue siendo el principal en Panamá y lo es porque muchos bancos dentro de su estructura organizacional tienen una empresa fiduciaria que utilizan a la hora de otorgar créditos o préstamos para garantizar sus operaciones crediticias. Como decía, el fideicomiso de garantía se ha convertido en un sustituto de la hipoteca. Históricamente Panamá siempre ha utilizado la hipoteca hasta que pues los bancos vieron que con el fideicomiso de garantía toda la parte de administración de esa garantía, de ejecución de esa garantía era mucho más sencilla a través de este contrato. Fideicomisos de inversión que te permite básicamente realizar inversiones en la bolsa de valores. Tú conformas, constituyes un fideicomiso y tú dices, oye, yo quiero tener un portafolio de inversión compuesto por acciones, bonos o cualquier producto financiero que se pueda transar en la bolsa de valores. Un fideicomiso de administración para lo que conversábamos un poco en la filmina anterior, de todo lo que tiene que ver con facturas, cuentas por cobrar, inventario, efectivo, donde el fiduciario se encarga, obviamente por instrucciones del fideicomitente, de realizar la administración de los activos que así disponga dicho fideicomitente. Y adentrándonos ya en materia de, digamos, el conversatorio, el fideicomiso para fines patrimoniales o testamentarios, que tiene dos, yo siempre digo que tiene dos vertientes. Hay una vertiente en el fideicomiso para fines patrimoniales o testamentarios que es la protección patrimonial.
tú aportas una serie de activos para que esos activos salgan de tu patrimonio personal y pasen a un fideicomiso donde, como veremos más adelante, quedan en un patrimonio autónomo, separado de tu patrimonio, separado del patrimonio del fiduciario y quedan protegidos dentro de ese patrimonio autónomo de cualquier tipo de acción, por ejemplo, secuestros, embargos, demandas, procesos judiciales, procesos sucesorios, etcétera, que pudieran interponerse para tratar de afectar la propiedad de esos activos. Y la segunda vertiente es la distribución de esos activos. No solamente es la protección, sino que a través del fideicomiso testamentario de protección patrimonial, tú puedes, como si fuera un testamento, hacer las reglas de distribución de tu masa patrimonial, de tus activos. Tú puedes decir, oye, yo tengo tres hijos y yo quiero distribuir mi patrimonio de esta forma. Le quiero dejar un bien inmueble a un hijo, le quiero dejar un negocio al otro hijo y le quiero dejar, por decir, varios automóviles al tercer hijo. Entonces reparto todo mi patrimonio como yo así lo disponga entre mis tres hijos, o también puedo decir, ¿sabes qué? Porcentualmente mi patrimonio vale, por decir algo, $1.000.000. Yo le doy 33% al hijo uno, 33% al hijo 2 y 33% al hijo 3. Y eso lo puedo hacer de varias formas. Lo puedo hacer inmediatamente si mis hijos ya tienen la facultad legal de disponer de activos, es decir, que son mayores de edad, o lo puedo hacer una vez yo fallezca, por ejemplo, o una vez yo quede incapacitado, o yo puedo decir, ¿sabes qué? Cuando yo llegue a los 70 años, yo quiero que inmediatamente en mi cumpleaños 70 estos activos sean traspasados a favor de mis hijos, porque ya esa es la edad que yo considero que me voy a retirar y donde quiero que mis hijos tomen control de estos activos. El fideicomiso, cualquier tipo de fideicomiso, pero más aún el de fines patrimoniales o testamentarios, es un traje hecho a la medida. Es como ir a un sastre, tú te tomas la talla y tú dices, a mí me gustan las mangas de esta forma, me gusta la basta de esta otra forma. O sea, el fideicomiso se te hace tal cual como tú quieras, porque evidentemente cada persona tiene diferentes propósitos, cada persona tiene patrimonios diferentes y puede tener particularidades, incluso familiares diferentes, hijos de diferentes matrimonios, una multiplicidad de situaciones donde evidentemente es importante conocerlas para hacer y elaborar la estructura de la mejor forma posible. Pero nuevamente, el fideicomiso patrimonial o testamentario tiene esos dos grandes beneficios que te sirven como protección patrimonial, previniendo embargos, secuestros, situaciones judiciales o situaciones de terceros, y toda la parte de distribución patrimonial. Imaginémonos un testamento, pero ahora vamos a ver cuál es la importancia del fideicomiso versus el testamento. Un concepto sumamente importante dentro de la estructura fiduciaria es el concepto de patrimonio autónomo. ¿Y por qué? Porque cuando tú aportas tus bienes a un fideicomiso, esos bienes pasan a la titularidad del fiduciario. Pero no es que tú le traspasaste tu casa al fiduciario y el fiduciario mañana se va a mudar a tu casa, o mañana va a alquilar tu casa, o mañana va a vender tu casa al precio que el fiduciario le dé la gana. El fiduciario tiene la titularidad del bien, pero solamente puede hacer lo que el fideicomitente, es decir, lo que su cliente le haya instruido en el contrato de fideicomiso. Igualmente, a través de la ley de fideicomisos, hay toda una serie de obligaciones y responsabilidades para el fiduciario, que debe siempre actuar bajo un concepto jurídico que se denomina buen padre de familia. Es decir, que debe cuidar esos activos como si fueran, en un concepto, una ficción jurídica, como si fueran de su propia familia. Entonces, este concepto de patrimonio autónomo permite que los bienes estén separados de todo. ¿Y qué significa de todo? Están separados de los activos del fiduciario. Es decir, el fiduciario puede tener activos propios, puede tener una oficina, puede tener unas cuentas bancarias, puede tener activos que están bajo el nombre del fiduciario, pero la ley obliga a que cada fideicomiso tenga su propia nomenclatura, su propia contabilidad, su propia rendición de cuentas. Es decir, hay una individualización completa de cada fideicomiso. Incluso si yo como cliente, si yo tengo 3 o 4 o 10 fideicomisos,
cada uno de mis fideicomisos, a pesar de que son míos, están individualmente separados y cada uno conforma un patrimonio autónomo por sí solo. Están también excluidos de los acreedores del fiduciario. Si el fiduciario, por decir algo, tiene un pasivo, tiene una deuda con un proveedor o tiene una deuda con el Estado o ese proveedor no pueden tocar los activos que están dentro del fideicomiso. Porque si bien es cierto, está a nombre del fiduciario, esos activos no le pertenecen al fiduciario, están bajo un encargo fiduciario a nombre del fiduciario, y el fiduciario tiene que disponer de ellos como así sea instruido. Y también están excluidos de los acreedores del fideicomitente, que quizás es lo más importante porque ahí es donde se crea el concepto de protección patrimonial. Yo saco esos activos de mi patrimonio, de mi esfera jurídica, y se los paso entonces al fiduciario, creando esa protección patrimonial, donde, por ejemplo, si yo el día de mañana, no sé, si soy un médico, por decir algo, y tengo una situación particular de mala práctica o de mala praxis y soy demandado a título personal, al tener estos bienes dentro de un fideicomiso, estos bienes están protegidos. Esa demanda que donde yo quedo demandado a título personal, no, no versaría sobre estos bienes que están ya en el fideicomiso. Asimismo, por cualquier situación judicial que tenga producto de las actividades comerciales, no quiere decir que si uno es demandado, uno es un delincuente, o digo, uno puede ser demandado en la vida cuando uno está en el mundo comercial, y uno siempre tiene que tener las protecciones del caso. Y la figura del fideicomiso es una figura fantástica para lograr esta separación patrimonial, para lograr esta autonomía de patrimonio. A nivel un poco también en la misma línea, hablando un poco de protección de activos, y para que vean lo que indica la propia ley de fideicomisos, que es el artículo 15 de la ley 1 del 84, según fuese modificado por el artículo 103 de la ley 21 del 2017, te lo dice clarito. Y ojo, estamos hablando que este tema de protección de activos viene al menos desde la ley del 84, hace más de 40 años, obviamente mucho más puntualizado con la ley del 2017, donde te indica que los bienes del fideicomiso constituyen un patrimonio separado sujeto a la finalidad estipulada en el contrato o acto jurídico de fideicomiso, y no podrán ser secuestrados ni embargados. Es que la propia ley te lo dice clarito, no podrán ser secuestrados ni embargados, y te dice, constituye un patrimonio separado que está sujeto a la finalidad que indica el contrato de fideicomiso. Si bien es cierto, si yo aporto una propiedad inmueble, por dar cualquier ejemplo, esa propiedad inmueble es mía, pero yo la aporté a un fideicomiso, es decir, ya queda en un patrimonio separado. Ya jurídicamente deja de ser mío, pero yo todavía tengo disposición de ese bien en virtud de lo que disponga el contrato de fideicomiso. Pero ya quedo protegido porque, según la propia ley, y como pueden ver en el artículo aquí mencionado, no pueden ser objeto de secuestros ni de embargos. Obviamente, como ponemos en la parte de abajo, hay excepciones. O sea, el fideicomiso tampoco es una patente de corso para evadir la ley o para burlar la ley, porque evidentemente si ya tienes una situación legal donde ya has sido demandado, ya has sido embargado, tú no puedes pretender que vas a mover ese bien a un patrimonio autónomo y vas a evadir los resultados de ese proceso judicial. Por eso decimos que hay excepciones como obligaciones incurridas o daños causados por la ejecución del fideicomiso, gravámenes constituidos sobre dichos bienes. Obviamente, si el bien lo tengo hipotecado a favor de un tercero, yo no puedo, sin el consentimiento de ese tercero, pasar ese bien a un fideicomiso porque está garantizando alguna obligación con ese tercero, y tampoco, pues, se cae de su peso, se podrá traspasar o pasar un fideicomiso en fraude de acreedores. O sea, si yo me estoy declarando en insolvencia o estoy en una situación donde ya tengo multiplicidad de demandas producto de acreedores, yo no puedo pretender en ese momento, sin el consentimiento de esos acreedores, de realizar un fideicomiso para traspasar mis activos. Pero, digamos, si llevo una vida normal, como la mayoría de nosotros, donde tenemos nuestro patrimonio, sea poco, mediano o mucho, estoy en total disposición de poder traspasar esos activos al fideicomiso
de la manera en que yo considere y crear mis reglas de distribución como yo considere a favor de los beneficiarios que yo considere. Aquí un poco para puntualizar específicamente en el tema del fideicomiso de planificación patrimonial, tenemos las tres mismas figuras que hemos venido conversando durante todo el conversatorio. Fideicomitente, fiduciario, beneficiario. Y volvemos y resaltamos, el fideicomitente es la persona que transfiere los activos al fideicomiso. Cualquier activo que sea lícito, ahí ven, muebles, inmuebles, cheques, acciones, créditos, cualquier cosa puede ser traspasado al fideicomiso. El fiduciario, el ente profesional, el ente regulado con licencia que administra los bienes por encargo del fideicomitente y en beneficio del beneficiario. Este fiduciario obviamente es un ente profesional que se rige por las disposiciones del contrato y por las disposiciones de la ley. Es una persona sumamente profesional, una persona jurídica, una empresa sumamente profesional que debe reunir unos requisitos muy exigentes y cada día más exigentes de parte de la Superintendencia de Bancos, entendiendo la responsabilidad que tiene dicho fiduciario al estar manejando bienes que le pertenecen a terceros en beneficio de terceros que están esperando algún rédito de ese bien. Y el beneficiario, pues la persona que, como ya dijimos, puede ser principal, puede ser secundario, puede ser único, puede ser varios, puede ser presente, puede ser futuro, como así lo disponga el fideicomitente. Una cosa importante también, el fideicomiso no está escrito en piedra. Yo puedo elaborar un fideicomiso hoy y el día de mañana yo como fideicomitente puedo decirle al fiduciario, oye, ¿sabes qué? Este beneficiario quiero cambiarle las condiciones o este beneficiario lo quiero sustituir por este beneficiario. No sé, voy a decir cualquier cosa, me estoy divorciando y de repente ya la persona con la que estaba, pues conocí una nueva persona, quiero sustituir a esa persona y poner a la nueva persona dentro de mi estructura fiduciaria o quiero entregarle ciertos activos a mi ex esposa y ya que salga del fideicomiso o quiero lo que le iba a dar a mi ex esposa dárselo a mis hijos. O sea, puedo hacer lo que yo quiera siempre y cuando obviamente sea legal. Puedo hacer las modificaciones que yo quiera entendiendo que la vida es evolutiva y muchos cambios y muchas circunstancias pueden variar en el camino. En consecuencia, el fideicomiso es totalmente modificable. El que tiene la potestad de modificación generalmente es el fideicomitente, aunque pudieran haber disposiciones en el fideicomiso que le permitan al beneficiario hacer ciertos cambios, siempre y cuando así lo haya dispuesto inicialmente y en el contrato original el fideicomitente. El fiduciario obviamente tendrá que revisar al momento de recibir una instrucción del fideicomitente si la instrucción de cambiar a ese beneficiario o de cambiarle las condiciones o de incorporar un nuevo beneficiario cumplen con las disposiciones específicas indicadas en el contrato de fideicomiso. Y el fiduciario entonces de estar de acuerdo y de decir, oye, esto cumple con lo que indica el fideicomiso, procederá a hacer las modificaciones del caso. Entrando en los beneficios del fideicomiso, entendiendo por fideicomiso el de protección patrimonial o testamentaria en este caso. Ejecución más rápida. ¿A qué nos referimos con eso? Y esto es sumamente importante. Mucha gente piensa que cuando hace un testamento, pues ya hice mi testamento y el día que muera, pues simplemente ese testamento se ejecuta en base a la voluntad que yo dije, o alguien va a un notario y el notario dice o hace lo que dice el testamento y la realidad no es así. La realidad es que aunque tú hayas dejado un testamento, tú tienes que pasar por un proceso judicial de sucesión testada, que en Panamá, a pesar de los recientes cambios que ha tenido el Código de Procedimiento Civil, donde se han adelantado ciertos tiempos y algunas etapas son bastante más rápidas de lo que eran con el Código Judicial anterior, sigue siendo un proceso que está sujeto a ciertas impugnaciones, sigue siendo un proceso que está sujeto a ciertos riesgos porque pueden aparecer terceros que por A, B o C motivo puedan tener algún derecho sobre esa masa patrimonial y que pudieran entorpecer la ejecución de ese testamento. También obviamente conlleva costos legales, conlleva tiempo,
conlleva desgaste para la persona. Con el fideicomiso testamentario no hay proceso sucesorio en el medio. No tienes que ir donde un juez para que haga valer lo que dice ese fideicomiso, sino que simplemente el fiduciario ejecuta las instrucciones que haya indicado el fideicomitente o que consten en el contrato de fideicomiso para cumplir con el propósito o la finalidad que allí esté dispuesta. Obviamente, nuevamente, el fiduciario, por eso es que no puede ser cualquier persona, tiene que ser una empresa debidamente regulada donde tiene la superintendencia de bancos, obviamente, revisando y supervisando todas sus actuaciones. Es más confiable, como dice el punto 2, porque no está sometido a interpretaciones jurídicas de árbitros o jueces donde pueden haber confusiones de herederos, pueden haber confusiones de activos, pueden haber situaciones en los procesos judiciales, como decimos, que dilaten o entorpezcan la ejecución de ese testamento, lo cual no es el caso del fideicomiso, donde básicamente la voluntad del fideicomitente está claramente estipulada y así debe ser ejecutada por el fiduciario en este caso. Y es segura porque, como hemos mencionado y como incluso leímos el artículo de la ley fiduciaria, al estar en un fideicomiso no son susceptibles de ser embargados o secuestrados por un tercero. Es decir, el fideicomitente que hoy en día hace su fideicomiso de protección patrimonial o su fideicomiso testamentario, puede estar seguro que si le pasa algo, si fallece, si queda una incapacidad permanente, esas instrucciones que dejó por escrito en ese contrato de fideicomiso van a ser cumplidas por ese fiduciario. O sea que vas a tener esa seguridad de que estás dejando tu patrimonio con un ente profesional que va a hacer valer tu voluntad. Aquí queremos un poco, y esto no es para decir que una cosa es mejor que la otra, pero simplemente para que entendamos algunas diferencias importantes del fideicomiso versus otras figuras jurídicas de nuestra normativa aquí en Panamá, como por ejemplo las fundaciones de interés privado o el testamento que ya hemos conversado un poco. En el caso de las fundaciones de interés privado, todas requieren ser inscritas en el registro público. Eso no quiere decir que las fundaciones, por ser inscritas en el registro público, pierdan la confidencialidad, porque, y no es objeto de esta charla, pero las fundaciones también tienen, obviamente, carácter confidencial a través de un documento denominado reglamento que es de carácter privado. Pero en el caso de las fundaciones, tú sí tienes que inscribir sí o sí tu fundación en el registro público. Tienes que pasar por ese proceso. En el fideicomiso se perfecciona únicamente con la autenticación de firma ante notario, salvo que sea un fideicomiso donde se incorporen bienes inmuebles, que en ese caso sí lo tienes que registrar en el registro público, porque, digo, los bienes inmuebles, para darle publicidad y para darle traspaso futuro, hay que hacerlo a través del registro público o algunos otros activos, por ejemplo, ciertos bienes muebles como los autos que requieren registros en el municipio, etcétera. Pero digamos, si no son activos que requieren algún tipo de registro especial o ante alguna autoridad gubernamental o algún ente, entonces con la simple autenticación notarial, ese fideicomiso cobra vida jurídica. El segundo es sumamente importante porque mucha gente dice, ah, no, yo voy a constituir una fundación de interés privado y a través de esa fundación de interés privado y voy a hacer todo, voy a tener 20 apartamentos y me voy a dedicar a alquilarlos y voy a meter mi negocio en la fundación y voy a cobrar las facturas por ahí y voy a hacer a través de la fundación. La fundación es un ente que por ley no puede perseguir fines comerciales salvo que sea de forma incidental. Digo, yo puedo tener un apartamento de una fundación y lo puedo alquilar, pero yo no puedo tener 35 apartamentos y realizar una actividad de corretaje de bienes raíces, una actividad inmobiliaria a través de una fundación, porque la propia ley indica que las fundaciones de forma habitual no pueden ejercer el comercio, sino que son un ente más de tipo pasivo patrimonial. El fideicomiso sí puede perseguir fines comerciales. Por eso veíamos en las dispositivas anteriores que el fideicomiso puede cobrar facturas, que el fideicomiso puede tener inventario, que el fideicomiso puede recibir una cesión de derechos, que el fideicomiso puede tener los contratos que quiera tener y administrar los bienes que quiera administrar, porque la ley le da esa connotación de vehículo jurídico comercial.
Otro tema muy importante es algo que hemos hablado bastante y es la regulación de la Superintendencia de Bancos de Panamá. El fiduciario es un ente profesional, es un ente que tiene que reunir todas estas características, todos estos requisitos, toda esta solvencia y todo este profesionalismo que le va a exigir la Superintendencia de Bancos para que le dé la licencia y para mantener la licencia, incluyendo un sinnúmero de reportes que los fiduciarios tienen que enviar periódicamente a la superintendencia informando sobre sus diferentes actividades, los patrimonios que están manejando, los tipos de fideicomiso, cuántos activos tienen bajo administración. Todo está detallado y toda la información la tiene la superintendencia de bancos, quienes hacen inspecciones periódicas a las fiduciarias por lo menos una vez al año, tanto de tipo operativo como de tipo de prevención de blanqueo de capitales. Y la gran diferencia con las fundaciones y el testamento es que estas dos figuras no tienen un regulador detrás. O sea, la fundación no es regulada por nadie, es regulada por la ley, pero no tiene un regulador y el testamento mucho menos. Entonces, la fundación pues es regulada por su consejo fundacional que opera como una especie de una junta directiva de una sociedad, pero no tiene ese ente tercero necesariamente que lo regule desde un punto de vista normativo y regulatorio. El fiduciario requiere licencia para ejercer su cargo, como hemos mencionado. En la fundación nadie requiere licencia. No se requiere que reúnas ninguna característica de profesionalismo. Digo, tú puedes nombrar a quien tú quieras en tu consejo fundacional, pero no necesariamente esas personas van a reunir las condiciones necesarias para poder administrar el patrimonio. Y esto va a depender, obviamente, de qué tipo de patrimonio estamos hablando. Hay patrimonios más sofisticados que otros. Si tienes solamente un bien inmueble, de repente no es tan complicado, pero si estamos hablando ya de manejo de inventario, de manejo de un negocio, de manejo de títulos valores, que son temas que reúnen ya unas características muy puntuales y un conocimiento, un profesionalismo muy preciso, requieres de un fiduciario que te maneje y te administre ese patrimonio. Y lo que hablamos, que el testamento requiere un juicio de sucesión que puede tomar meses e incluso años, dependiendo de las impugnaciones y de los recursos que se presenten en el camino de ese proceso, cosa que no tienes que vivir al momento de la ejecución del fideicomiso. El fideicomiso se ejecuta de una forma limpia, tal cual como está estipulado en el contrato de fideicomiso. El fiduciario tiene la obligación de llevar a cabo todas las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los fines y voluntades de cada uno de los fideicomisos donde él actúe como fiduciario. A nivel, pues ya de conclusiones y un poco para ir terminando y dejar espacio a las preguntas que bien tenga la audiencia, la figura de fideicomiso en Panamá ha ganado una popularidad impresionante en los últimos años. Aquí les pongo una cifra, tampoco quise adentrarme mucho en temas estadísticos porque el tiempo era limitado y quería hablar más de la figura de fideicomiso y de los beneficios del fideicomiso, pero para que tengan idea, ya en Panamá hay más de 34.000 millones de activos bajo administración fiduciaria. Estas según cifras de la Superintendencia de Bancos al 31 de diciembre del 2025, lo cual estamos hablando básicamente de un 35-40% del Producto Interno Bruto del país. O sea, para que veamos el nivel de popularidad y el nivel de uso que han ganado los fideicomisos en nuestro país, convirtiéndose Panamá incluso ya en un centro fiduciario internacional. Como decimos ya, así como tenemos un centro bancario internacional, Panamá ya puede decir que tiene un centro fiduciario internacional donde se elaboran fideicomisos sumamente complejos a nivel transfronterizo, a nivel de multiplicidad de jurisdicciones, activos en diferentes sitios, y ya el nivel de profesionalismo es muy alto y muy sofisticado en nuestro país. Tenemos, como vieron, ya una leyes de fideicomiso por 100 años básicamente, o sea que es una figura que ha estado en nuestra legislación durante mucho tiempo y donde en Panamá cada día se usa más. Ya es raro ver la institución financiera que utiliza hipotecas, digo, se siguen utilizando, es una figura perfectamente legal, pero el fideicomiso tiene tantas bondades en cuanto a su ejecución, a su flexibilidad, a su versatilidad, que es una figura que ha ganado pues muchísima popularidad. Como hemos puntualizado mucho, el fideicomiso es administrado por un fiduciario que está regulado por la Superintendencia de Bancos y tiene que ser una empresa profesional. Y
así de una forma pues muy sucinta, muy breve, el fideicomiso es una excelente alternativa para protección y planificación de patrimonios por todas las características que hemos visto: confidencialidad, inembargabilidad, insecuestrabilidad, la eliminación del riesgo en el juicio de sucesión, el cumplimiento de la voluntad del fideicomitente y, como nos gusta decirlo, y ya lo mencionamos con anterioridad, es un traje hecho a la medida de la voluntad del fideicomitente y de cuál él quiera que sea la disposición de su patrimonio. Con esto termino la presentación, agradeciendo nuevamente la oportunidad que nos ha brindado Cooperativa de Profesionales, específicamente Professional Trust, el licenciado Rivera y todo su equipo,